ayuno de Daniel totalmente diferente y específico para la iglesia. Ya yo quiero ver ese momento. Pastor. Pues le doy muchas gracias a Dios por el poder estar con ustedes aquí en esta hermosa tarde ya y poder compartir con ustedes de los primeros mensajes del año 2020. Y lo primero que le quiero mencionar es que cada uno de nosotros somos responsables de entender qué Dios quiere para nosotros en el año 2020. Usted es responsable de entrar en el seno de Dios y buscar la palabra profética de Dios para tu vida. La dirección que Dios tiene para tu vida en este año 2020. La dirección del Señor no son como dicen los americanos que un size le sirva a todo el mundo. La dirección de Dios para sus hijos es específica. Y usted tiene que entrar ahí para saber, ok, Señor, hacia dónde tú quieres que yo vaya, hacia dónde tú quieres que me dirija a mí con mi familia, qué tú quieres que yo haga. Y eso es algo que tiene que hacer usted. El Señor le puede brindar una dirección corporativa al pastor, una visión corporativa para la iglesia, y eso nos incluye a todos, pero desde el punto de vista personal y de familia, usted tiene que recibir la dirección del mismo Padre de hacia dónde usted quiere hacia dónde Dios quiere que usted vaya. Y qué mejor que el ayuno de Daniel, ¿verdad? Para usted poder entrar en esa intimidad y poder salir con una buena lámpara para este año 2020. Siempre que usted asocia lo que es ayuno, oración, pues usted va a tener buenos resultados. Yo le doy gracias al Señor por el ayuno de Daniel de esta iglesia. De verdad que para mí ha sido una gran experiencia. No lo había practicado en el tiempo de antes. Y siempre estoy negociando con el pastor. Digo, pastor, le cambio el ayuno de Daniel por 4 días completos de ayuno. No, mi hijo, no. Me dicen, no, son 21. Y ahí voy siempre, pastor, se lo cambio por 5. Me dicen, no, mi hijo, vamos a hacerlo 21. Porque es que el ayuno de Daniel a mí me pone, mire, donde tiene que poner. No obstante, sí le digo y le recuerdo que una experiencia que tuve en el ayuno de Daniel del año 2015 es que desde hace ya 5 años yo esperaba la promesa de Dios a mi vida de que me iba a dar una hija. Y luego de varios años de espera y múltiples pérdidas de embarazo, Jessica, ¿verdad? Quizás 2 pérdidas o 3 me parecen. Y ya poniéndome viejo, mi esposa siempre se pone joven, pero yo me ponía viejo. Y yo me recuerdo que en el ayuno de Daniel 2015, pues ahí estaba en el estudio y oraba al Señor y le decía, Padre, recuerda la promesa que tú me has hecho de darme mi hija. Yo nunca he dudado de tu palabra, no te lo he vuelto a mencionar. Lo único que te quiero recordar es que ya yo voy para 35. Sí, no, así, hermana, ya yo voy para 35, Padre. Acuérdate de la promesa que me hiciste de mi hija. Y para hacer el testimonio corto, en el ayuno de Daniel del año 2016, el día 15 de enero, nació Isabela. La gloria es de Dios. Pues así son los ayunos, gloria a Dios. Bien, fíjense. En la tarde de hoy, pues quiero compartir con ustedes una palabra que va ligada de una manera u otra al ayuno de Daniel, porque tiene que ver con la oración. ¿Cuántas son personas de oración en esta casa? Qué bueno, porque fíjense, la oración es la oración. No, ya déjenme que le explico. Miren, la oración más que una actividad es un proceso. Y yo entiendo de que nosotros tenemos mucho que aprender acerca de la oración. A veces nosotros entendemos que sabemos las cosas, entendemos que sabemos cómo hacer las cosas, pero a medida que nos sumergimos en la palabra y nos sumergimos en la dirección de Dios, pues Dios nos va dando más.
Y si hay algo que yo quiero hablar en esta tarde es acerca de la oración. Porque una vida sin oración es una vida que va a vivir erupcionada, es decir, va a ser difícil, va a ser seca. Y la oración nos ha sido dada para cumplir grandes propósitos de Dios en la tierra. Entonces, con la oración hay dos conceptos claves que van ligados a la oración, que es el poder y la autoridad. Cuando usted habla de oración y pensar que la oración fue diseñada meramente para usted saludar a Dios y decirle, Señor, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Perdóname hoy, perdóname por mi pecado, perdona al vecino. Todo eso se hace en la oración. Pero cuando usted trata de encajar esa definición dentro del Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso, el Dios que para cada cosa tiene un propósito, usted se dará cuenta que es como algo muy sencillo. Entonces, la oración es mucho más allá que eso que estamos mencionando. Entonces, lamentablemente, uno de los procesos que continuamente el cristiano malinterpreta es la oración. Y lo hace no de manera intencionada, sino por falta muchas veces de conocimiento. Porque no entendemos lo que se desplaza entre el cielo y la tierra detrás de la oración. Entonces, para entender el propósito y el alcance de la oración, lo primero que usted tiene que entender son los principios del reino de Dios para la tierra. Dios es un Dios organizado, Dios es un Dios de orden. Entonces, para usted entender lo que es la oración y cómo fluye eso de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entre el techo y el suelo, que es entre el cielo y la tierra, usted tiene que entender lo que es los principios del reino de Dios en esta tierra que Él creó. Cuando nosotros oramos sin entender el principio que Dios ha establecido, de repente nos podemos convertir en vana palabrería o lo que se llama religión. Usted puede ver en el libro de Lucas, capítulo 18, donde había una persona que decía, Señor, mira, yo aparento ser una persona religiosa, estoy parafraseando. Dice, yo ayuno, yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero eso no era una oración desde el punto de vista de cómo Dios la ha creado. Eso era vana palabrería, eso era religiosidad. ¿Por qué? Porque no cumplía con los principios del reino que Dios ha establecido sobre la tierra. La oración es un proceso de educación continuada. Usted nunca va a aprender, usted nunca va a terminar de aprender a orar. Usted nunca va a terminar de aprender, de desatar todo el potencial que tiene una oración. Usted cada día, a medida que el Señor le va revelando su gloria, a medida que el Señor le va revelando su poder, a medida que usted entiende la autoridad que le ha sido dada, entonces usted va a tener mayor provecho sobre el proceso de oración. La oración tiene que ser una responsabilidad de cada creyente. No tan solo una necesidad, hay que hacerlo de manera responsable. Tiene que ser una responsabilidad de cada creyente. Y para hablar acerca de la oración, pues yo quiero citar, pues, una conclusión que mencionó un gran hombre utilizado por Dios llamado John Wesley. John Wesley fue un clérigo inglés que se encargó de predicar el evangelio en toda Inglaterra. Y no solamente predicar el evangelio, sino hacerlo de una manera explosiva, donde se creó un gran avivamiento en la zona de Europa en aquel tiempo. Y de hecho de John Wesley y su hermano es donde proviene lo que llamamos, ¿verdad?, hoy en día lo que es la doctrina wesleyana, que todavía existe, pero eso vino a raíz de ese avivamiento que fue predicado a través de John Wesley. Y John Wesley llegó a la siguiente conclusión. Luego de años de relación con el Señor, luego de años de leer la palabra, luego de años de oración, él llegó a la siguiente conclusión y dijo, el ser humano en esta tierra no puede
hacer nada sin Dios. Y también dijo, de la misma manera, Dios ha elegido no hacer nada en esta tierra sin el hombre. Así funciona. Pero fíjese la diferencia. El hombre no puede hacer nada en esta tierra sin Dios. Cuando hablamos de Dios, dice, Dios ha elegido no hacer nada en esta tierra sin la cooperación del ser humano. Y cuando usted lee esto, usted dice, wow, pero ¿cómo va a ser que Dios no puede operar, no quiere operar sin la cooperación del ser humano? Y es que fíjense, si usted quiere definir verdaderamente lo que es la oración, durante muchos años se nos ha dicho, la oración es hablar con Dios. Y luego nos dieron una definición más acabada y nos dicen, no, la oración es hablar y escuchar a Dios. Pero si usted se da cuenta en lo que es los hechos bíblicos, lo que pasa cuando se ora, podemos llegar a la conclusión de que la oración es simplemente la autoridad terrenal para la ejecución del poder divino. Eso es la oración. Más que hablar, es una autoridad ejercida que desata el poder divino sobre la tierra de los humanos. Eso es oración. Entonces, la oración no es un acto religioso, la oración es un acto legítimo. Es un acto donde el poder y la gloria de Dios es exhibido. Entonces, para nosotros poder entender esto de la oración y por qué John Wesley llegó a esta conclusión, tenemos que irnos al principio, tenemos que irnos al Génesis. La Biblia dice de que el Señor tomó polvo, tierra, y le dio forma. Pero este polvo y esta tierra que tenía forma, no había vida en él. Entonces el Señor dice que sopló su espíritu y le dio vida. Entonces, nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo de polvo. Eso es lo que se llama la encarnación. La palabra que se utiliza en Génesis, la palabra hebrea que se utiliza para referirse a espíritu es ish, que es esa vida, ese espíritu que llegó sobre ese cuerpo de polvo. Y una vez entonces ese cuerpo de polvo se define en el Génesis, en la palabra griega, en la palabra hebrea llamada humus. Entonces, de ahí es donde proviene el término humano. Cuando ese cuerpo de polvo entra en contacto con el espíritu ish, man, que es humano, hombre, entonces ahí viene el término polvo, humus, man, hombre, humano. Y de ahí viene el término humano en el idioma inglés y luego es traducido al español. Entonces, el Señor nos hace de la tierra y pone en nosotros un espíritu de vida. Y luego dice entonces en Génesis capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente: hemos hecho al hombre, al humano, a nuestra imagen y semejanza. Vamos a darle dominio sobre toda la tierra. El Señor se excluyó él mismo del dominio sobre la tierra. Y el Señor en otras palabras dijo, dejen que lo que viene de la tierra gobierne a la tierra. Pero el hombre, el humano que proviene de la tierra, no solamente es tierra, sino que tiene dentro de él el diseño de nuestra imagen y semejanza. Lo que nos hace entender que el Señor le da el dominio sobre la tierra al humano. Combinación del Espíritu de Dios más un cuerpo. Por eso, todo espíritu en esta tierra, a nivel contractual de dominio y de autoridad, es ilegal. Por eso, los demonios buscan poseer tu cuerpo para tener autoridad.
Porque un espíritu sin cuerpo en esta tierra es ilegal. No funciona su autoridad. Tendrán poder, pero no tienen autoridad. Por eso es que el ser humano entonces, con esa combinación que el Señor le ha dado y esa autoridad, puede echar fuera demonios. Porque al tener el Espíritu de Dios y al tener el cuerpo que Dios le dio, entonces puede ejecutar su autoridad en la tierra que Dios le dio dominio. Entonces, usted tiene que entender qué tan importante es para usted conservar ese cuerpo. A nosotros se nos ha dicho que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso es correcto. Pero para Dios hacer las cosas que Él quiere hacer en esta tierra, Él necesita de tu cuerpo. Y por eso es que el enemigo Satanás, de muchas maneras, trata de tener tu cuerpo esclavo. Con múltiples clases de cadenas. Diabetes, presión, desánimo, cansancio. Todo eso va consumiendo tu cuerpo. Y ya usted sabe que el ser humano que murió, ¿qué le pasa? Ausente del cuerpo, ausente de la tierra. No hay manera que usted viva en esta tierra si usted perdió ese cuerpo de polvo hecho por Dios. Desde que ese cuerpo de polvo hecho por Dios murió, su espíritu vuelve al Padre. Y usted en esta tierra ya no tiene nada que buscar. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted se volvería ilegal en esta tierra. ¿Entiende? Entonces, así funciona esto. Y cuando el Señor le dio dominio de la tierra al ser humano, Satanás, que estaba cerca en esos lugares, se dio cuenta de lo que Dios había hecho. Y Satanás sabe que Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, va a ir en contra de su palabra. Lo que Dios dice se vuelve ley. Y Dios nunca va a ir contrario a lo que Él dice. Por eso entonces Satanás dice, oh, pero mira, el Señor puso al hombre y le dio el dominio de la tierra. Y entonces Dios es espíritu, Dios no puede operar en esta tierra, sino a través del hombre. Y Satanás tampoco podía operar en la tierra. ¿Por qué? Porque es espíritu. No tiene autoridad para hacer nada en esta tierra. Entonces, ¿qué dice el libro de Génesis capítulo 3? Que Satanás pues quería hacer algunas cosas aquí en la tierra y se dio cuenta que tenía el poder pero que no tenía autoridad. Y entonces empieza un proceso de negociación con la serpiente. Y entonces Satanás ocupa el cuerpo de la serpiente. Y una vez ocupado el cuerpo de la serpiente, entonces ahí empieza un proceso de autoridad con Eva. Fíjese que Satanás no pudo hacer nada con Eva hasta que ocupó el cuerpo que venía de la tierra, la serpiente, y ahí sí fue que pudo entonces legalmente ejercer su tentación y consumarla. Y usted dirá, wow, pero tantas cosas han pasado desde que Evita mordió, no fue la manzana, se lo he dicho muchas veces. En ningún lado dice que fue una manzana. No diga eso. Pero si usted se pone a pensar, ¿por qué Dios no evitó todo este problema? O sea, mire, en aquel tiempo se asume que Adán y Eva eran vegetarianos. Entonces yo imagino que Eva era una cosita así de mujer. Entonces, ¿cómo un Dios grande y poderoso no puede influenciar en esta cosita de Eva para que no cause el lío que tenemos hoy? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios no iba a violar su palabra. Él dijo, demos el dominio de todo a los humanos, al hombre. Entonces
Entonces, Satanás se aprovecha de eso. Entra en la serpiente, va donde Eva, ya usted conoce el proceso. Y de ahí para adelante, el reino del Señor es tambaleado. El reino del Señor en la tierra es estremecido. Pero al enemigo se le estaba olvidando que Jehová es Dios. ¿Cuántos saben eso? Bien. Entonces, Jehová ve todo esto y dice, pero está bien. Y si usted se va, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 3, también, versículo 15 me parece, usted verá que el Señor empieza una conversación con Satanás. Luego de hablar con Adán, luego de hablar con Eva, el Señor le dice, y lo voy a parafrasear, ¿verdad? El Señor dice, oye, diablo, Satanás, Lucifer, como usted le quiera llamar, oye, bien, o sea, usaste la serpiente, hiciste lo que querías, hiciste el mal que hiciste usando el cuerpo de la serpiente, bien por ti. Está bien, no hay problema. Tú sabías que yo en mi condición de Dios, que no quebranto mis palabras, yo no iba a interferir, porque tú sabes que cuando creamos todo, la Divina Trinidad acordó darle el dominio de la tierra al humano. Aquellos que tienen un espíritu y un cuerpo que viene de la tierra. Bien. Pero déjame decirte que yo soy Jehová Dios. Y hoy yo te digo que esa misma mujer que tú utilizaste para crear un desequilibrio en el reino de Dios en la tierra, esa misma mujer yo voy a utilizar para que en el tiempo postrero, a través de ella, me dé un cuerpo humano y yo envíe a mi hijo y mi hijo habita en ese cuerpo humano y entonces te voy a aplastar la cabeza. Mire cómo son las cosas. Y le menciono esto para que podamos entender lo que es el proceso de la encarnación. ¿Por qué Jesús tuvo que ser encarnado? Porque es imposible desatar el poder sin la autoridad humana en la tierra, porque Dios lo quiso así. Él lo eligió así. Entonces el Señor tiene que luego que hacer el proceso de encarnación para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, si usted se da cuenta, Isaías en el Antiguo Testamento se habla mucho de eso. Pero fíjense que Isaías mencionaba mucho y decía, y habrá una virgen y dará a luz un niño. Y usted verá que Jesús muchas veces cuando habla acerca de él, se refiere al Hijo del Hombre y también se refiere al Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando Isaías dice, y nacerá un niño, y su nombre será Jesús, está hablando del cuerpo que le va a dar la autoridad al poder de Cristo. Por eso cuando el ángel va le dice, y el niño se llamará Jesús. Pero el Hijo de Dios no es el Hijo de María, ese es Cristo. Por eso entonces nace lo que es Emmanuel. Y Emmanuel significa en, dentro, man, el hombre que estaba dentro, el Elohim. Dios es con nosotros. Dios ha venido a un cuerpo humano a caminar con nosotros. Ese es Emmanuel. Y todo esto fue realizado por el Señor para que nosotros entendamos lo que es el proceso de la oración, de la autoridad que hay en la oración. La oración va a reflejar el poder de Dios con la autoridad humana. Si usted se va al mismo libro de Génesis, usted verá que el Señor andaba visitando la tierra y visitó a un buen amigo de él llamado Abraham. ¿Cuántos han ido a mencionar a Abraham? Le dice a Abraham, mira, te voy a conceder el niño. Esa fue la primera noticia que estaban dialogando. Pero
luego que terminan de dialogar sobre el niño y todo eso, el Señor le dice, mira, no hay nada que yo le vaya a esconder a Abraham. Tengo que hablarte de algo. Mira, hay una ciudad que su comportamiento ya me tiene hasta aquí. Y aquí estoy parafraseando nuevamente. Hay una ciudad llamada Sodoma y Gomorra que ha hecho eco en todo el planeta por su manera de vivir. Y esa ciudad hay que destruirla. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó la ciudad tan solo? Ya, dejaba de ser. ¿Por qué usted cree que Dios simplemente no destruyó la ciudad? Él tenía el poder, pero necesitaba la autoridad. Entonces, él dice, Abraham, ¿qué tú opinas? Entonces, Abraham se da cuenta que el Señor, para llevar el juicio a Sodoma y Gomorra, necesita de él. Y empieza a decir, ok, mira, si hay 50 justos, ¿tú lo vas a destruir? Tú sabes que no, tú eres la persona que decide. Si hay 50 justos, yo no la destruyo. Pero si hay 45, tú estás al mando. Si hay 45, yo no hago nada ya. Oye, no hay 45, ¿no? Y si hay 30, tú eres el que tiene la decisión. Si hay 30, yo no la destruyo. O sea, Jehová Dios está conciliando con este hombre, esperando que este hombre diga, haz lo que tú quieres hacer. Pero mientras Abraham decía que pudiese haber algo, el Señor le decía, tú estás al mando, dime. Y cuando Abraham visualiza que solamente había uno y que verdaderamente la maldad de esa ciudad era tan grande, Abraham va y busca a Lot, le dice, Lot, vámonos de aquí. Y cuando saca a Lot, le dice, Jehová, encárgate. Adiós, Sodoma y Gomorra. Desaparecía del mapa hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Pero el Señor para esa destrucción transó con Abraham. Todo lo que pase después del Génesis y antes del Apocalipsis, Jehová Dios procura la cooperación del ser humano. Todo lo que va, miren, después de la creación hasta el Apocalipsis, Dios para llevarlo a cabo en la tierra eligió usar la cooperación del ser humano. Lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestro planeta es nuestra responsabilidad. Lo que pasa en tu casa, en tu familia, todo lo que pasa alrededor de tu cuerpo, todo es nuestra responsabilidad. ¿El Señor nos dio qué? Recuérdese de eso. ¿Nos dio qué? Dominio sobre toda la tierra. Y si nos dio el dominio, nos dio la autoridad en la tierra. Usted es la autoridad de Dios en esta tierra. No se le olvide eso. Mira a la persona que le queda a su lado y recuérdeselo. Dígale, tú y yo somos la autoridad de Dios en esta tierra. Mire, ahí en Génesis hay otro ejemplo. El Señor dice, óyeme, me ha llegado aquí arriba las quejas del pueblo de Israel por ser maltratado por los egipcios. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor dice, yo tengo que liberar a ese pueblo. Primera pregunta, ¿no podía el Señor mandar matar a Faraón solamente y ya? ¿Puede o no puede? De poder puede. Él es todopoderoso. ¿Pero qué dijo el Señor? Dejaré que el humano domine sobre la tierra. Eso fue lo que Él eligió.
Entonces, el Señor está mirando la aflicción del pueblo de Israel allá arriba y dice, no, no, es que yo tengo que hacer algo. Entonces, el Señor va donde Moisés. Y dice, oye, Moisés, mira, la tristeza y los gritos de los muchachos de Israel, de mis hijos de Israel, ya me llega aquí arriba. Yo necesito hacer algo con Egipto. Yo necesito que tú me colabores. Y Moisés mira para los lados como buen dominicano. Conmigo. Mira, Moisés, yo necesito resolver con Egipto. Y necesito tu colaboración. Y Moisés como buen hijo de Buenas Nuevas, pero no de la central, de otra, del sur. No. Es que yo no sé hablar. Es que yo no hago lo otro. Es que yo no sé hacer esto. No importa, consígueme quien tú quieras. Yo lo que necesito es un cuerpo, una autoridad para que mi poder se refleje. Y si usted se da cuenta, todo lo que Dios hizo, primeramente salió ¿por qué? ¿Por dónde? Por la boca de Moisés. Moisés decía, vienen plaga, ¿y qué hacía Jehová? Plaga van. Moisés decía, viene esto, ¿y qué hacía Jehová? Lo enviaba. Y Moisés como de repente no se lo creía. Y allá cuando el pueblo es liberado, el pueblo ve que van caminando y de repente se encuentran con el mar rojo de frente y ven la caballería que viene detrás y Moisés se para y dice, déjeme decirle que el Dios que está con nosotros es todopoderoso. Eso de allá Éxodo 14, versículo 12. Y le dice, déjame decirle que a partir de esta noche ninguno de esos egipcios que lo están siguiendo va a existir. Y Moisés como que se sorprende, eso busca lo que está en la Biblia. Moisés como que se sorprende. Y cuando él escucha lo que él dijo, va a poner Dios, Señor, ¿tú viste lo que yo dije? Sí, yo te oí lo que tú dijiste. Sí, porque ni él mismo lo creía. Y el Señor le responde en el versículo 15, ¿y por qué tú clamas a mí? Di lo que va a decir, que yo resuelvo. Autoridad. El poder de Dios, la autoridad del hombre. Di lo que tiene que decir, que yo me encargo. Dice la palabra entonces que venían persiguiendo al pueblo. Y me dice, pero Señor, o nos ahogamos o nos matan. Mi hijo, por Dios, dile al mar que se abra. Y viene Moisés, mal ábrete, y el mar se abre. Y empieza el pueblo a caminar. Y cuando van de aquel lado, entonces Moisés ve que los egipcios vienen. Jehová, los egipcios vienen. Pero mi hijo, te he dicho que hable. Dile al mar que se cierre. Y Moisés dice, mar, ciérrate, ¿qué hace Jehová? ¡Pah! Cerró el mar. Eso se llama autoridad. ¿Qué quería hacer el Señor desde el principio? Acabar con la gente de Egipcio por su maldad. Pero él buscó la colaboración de un hombre que le diera legalidad en esta tierra a lo que él quería hacer. Si usted también lee lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 5, usted verá que allá cuando se hablaba del paralítico de Betseda, amén, ese mismo. El Señor sanó al paralítico. Y luego vienen y le preguntan, oye, ¿con qué autoridad tú haces esto? No le preguntaron con qué poder, ¿eh? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús le contesta, bueno, el Hijo del Padre ve al Padre trabajar. Y si usted se va a Juan capítulo 5, Juan 5, versículo, le voy a decir ahora mismo. Juan 5, versículo... la autoridad del Hijo. Ok, aquí dice.
Se lo voy a leer completo. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, porque en ti y en mí no hay poder, hay autoridad. Pero como creyente, dentro de tu cuerpo está la autoridad, pero habita ¿quién? El Espíritu de Dios. Callado. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levantó a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Emmanuel. ¿Quién era Emmanuel? Dios encarnado en un cuerpo humano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Uno, ¿verdad? Son tres que son uno, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Señor Jesús nos envió el Espíritu Santo para que viva ¿a dónde? Entonces, si Jesucristo era el Hijo del Hombre y se dio autoridad, si el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿qué eres tú? Hijo del Hombre también. ¿Y dentro de ti qué hay? La misma autoridad que exhibía Jesús en estos pasajes. Entonces, los milagros acerca del paralítico, el milagro acerca del endemoniado, el milagro, todo lo que Jesús hizo, te dio la autoridad para hacerlo también. Esa autoridad la tienes tú también, la tengo yo también. Recuérdese que Dios no hace acepción de personas. Y si Él lo hizo con el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, si lo hizo con el Hijo del Hombre, que era un cuerpo humano con el Espíritu adentro, si tú eres un cuerpo humano con el Espíritu de Dios adentro, también lo tiene que hacer contigo. Y si usted se da cuenta, eso es tan así que allí en la cruz hay un diálogo muy importante. Aquella cruz, cuando Jesús es crucificado, Cristo sabía que eso iba a pasar. Cristo anduvo estableciendo el reino de Dios en esta tierra por 33 años y 6 meses aproximadamente. Pero Él sabía que para la culminación de lo que el Padre quería, Jesús tenía que morir. Porque imagínese, ¿cómo usted puede hacer morir lo que es eterno? O sea, si a Cristo lo clavan en esa cruz, estuviera ahí todavía, si él hubiese querido, no muere, porque es eterno. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, Jesús dice, ¿por qué me desamparas? ¿Y con quién hablaba? Con el Padre. Y si hablaba con el Padre, ¿con quién hablaba también? Con el Hijo. Y si hablaba con el Hijo, ¿con quién hablaba también? Con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús le está diciendo a Cristo, ¿por qué el Hijo de Dios se despega del Hijo del Hombre? Porque es necesario. Y le dice, pero recuérdate que es necesario, pero en 3 días vengo por ti. Porque la obra no la he terminado, aún tengo que hacer varias cosas. Entonces, cuando Cristo sale de Jesús, Jesús muere físicamente, el cuerpo muere. Y luego entonces Cristo va y busca a Jesús.
Y todos sabemos que fue resucitado. Y luego entonces, ¿qué hizo? Bueno, en esos días, por lo primero que hizo fue darse un pequeño paseo y va donde Satanás le dice, mira, tú tienes algo por aquí que a mí me pertenece. Y yo me imagino a Satanás, mira así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, oye, ando por aquí de paseo, ando buscando algo. ¿Qué tú quieres? Dame el llavero. Dame esa 3 llaves. La llave del Seol, la llave de la muerte y la llave del infierno. Pasa. Y vuelvo luego. No he terminado contigo. Y luego de eso entonces, ese Jesucristo tiene que aparecer a 12 cabezones para hacerle entender las cosas. Porque cuando Jesucristo apareció a Tomás, no fue en visión, no fue en espíritu. Le dijo, Tomás, ven, mijo, toca. Y dice que Tomás tocó. Apareció completo nuevamente para poder establecer la autoridad que hoy la iglesia tiene. Y cuando decimos la autoridad que hoy la iglesia tiene, yo no me refiero a las 4 paredes. Yo quiero que tú veas a la persona que está a tu lado y digas, el Señor puso en ti la autoridad para que la tierra sea gobernada con los principios del cielo. Denle un aplauso a Dios por eso. Así que cuando tú ores, tú tienes que entender que el proceso de la oración tiene 3 partes. Yo le mencioné 2, me faltó una. ¿Cuál es el primero? Poder, ¿se acuerdan? Autoridad. Pero usted tiene que ubicarse. Pastor, explíqueme eso. Bueno, ¿por qué entre tantas mujeres que había en el planeta Tierra, Dios eligió a María? ¿Algo vio en María? ¿Por qué entre tanta gente que había en el planeta Tierra, Dios elige a Moisés? Que era media lengua para colmo. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que tuvo que tomar un proceso y sacar su vida dentro de él y depender de Dios. Él tuvo que olvidarse de su educación continuada en el palacio de Egipto. Él tuvo que olvidarse de su preparación estratégica militar. Él tuvo que obligarse de sus enseñanzas políticas, quiromancia, quiropráctica, todo eso que le enseñaban allá, y reconocer que él no era nadie. Y cuando él reconoció que no era nadie y que pudo vivir 40 años en el desierto, no por su habilidad, sino porque había un Dios que lo sustentaba, entonces comenzó a verse atractivo para colaborar con Dios. ¿Por qué Abraham? Porque supo ubicarse. Si usted se da cuenta, esas personas donde Dios exhibe su poder a toda plenitud de autoridad, son personas que han sabido cortar el lazo con este mundo y unirse a Dios. Abraham fácilmente dejó su tierra y su parentela. Lo dejó todo por cuanto de seguir la voz de su Señor. Entonces, para que ese proceso y nuestra oración sea efectiva, nosotros tenemos que tener el poder de Dios, la autoridad que Él nos ha dado, que va a venir a ser dada, ¿por qué? Por cómo nosotros nos acercamos a Dios. ¿Qué tan ubicados estamos para Dios? Y si realmente queremos colaborar para con Dios. Cuando usted desea colaborar para con Dios, Dios va a usar tu vida.
Porque hay un sinnúmero de cosas que Dios quiere hacer en el Quisqueya, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Este, en el país, en las islas vecinas, que el Señor está contando ejercer su poder. ¿Sabes con quién? Con tu autoridad. Con lo que Él ha hecho de ti. Así que, hermanos, de ahora en adelante, una de las cosas que le dejo en este 2020 es que usted cuide ese hermoso cuerpo que Dios le ha dado. Porque si tú quieres que Dios te use, no va a ser cuando te mueras. Que dejemos de envenenar el cuerpo. Yo tengo una amiga que por ética cristiana me voy a reservar el nombre. Pero una amiga que yo amo mucho, yo la quiero. Usted no se imagina cómo yo amo esa señora. Y esa señora, pues, le encanta mucho lo dulce. Le encantan lo dulce. Una cosa. Y a veces yo la veo que corta sendo trozo de bizcocho. En el nombre de Jesús, a Jesús no lo meten en eso. A Jesús no lo meten en eso. Jesús no busca nada ahí. Nada. Y nos reímos, pero es la verdad. En el nombre de Jesús, vamos a meter este bizcocho y el azúcar se estabiliza. Ajá. Ajá. ¿Y sabía usted que como ese ejemplo hay muchas cosas que nosotros toleramos en nuestra vida? Que no necesariamente es comida, pero que nos mantiene encadenados. Comportamientos, hábitos, relaciones, que al final no permiten que el potencial de nosotros, el poder de Dios, sea exhibido como tiene que ser exhibido. De eso se trata. Cuide su cuerpo. Porque ese fue el cuerpo que Dios le dio para que usted ejerza autoridad en esta tierra a través del poder que Él te da. ¿Qué es la oración? La oración es el proceso en el cual usted desata la autoridad para que el poder de Dios se ejecute en la tierra. Por la oración dejó de llover, por la oración volvió a llover, por la oración se detuvo el planeta, por la oración caían piedras de los cielos, por la oración cayó pan del cielo, por la oración la peña sacó agua, por lo que decía la boca de sus hijos, por la autoridad de sus hijos, se hizo este libro llamado Biblia. Del Génesis al Apocalipsis, todo lo que está aquí es el poder de Dios a través de la autoridad de sus hijos. Así que en esta tarde yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y entre las cosas que le vamos a pedir al Señor es que renueve nuestro pensamiento y concepto de oración. Y podamos decir, Señor, henos aquí, invísteme de autoridad. Ayúdame a entender cómo debo de ubicarme para colaborar contigo. ¿Cuántos quieren colaborar con Dios? Amén, ¿verdad? Entonces que esa sea nuestra oración. Padre, gracias Señor por esta hermosa mañana, por esta tarde. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú has hecho a través de tus hijos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Padre, en este momento reconocemos de que tú nos creaste y que tú nos diste, Señor, el dominio sobre este planeta. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos actuado sin autoridad. Perdónanos por las veces que hemos sido flojos. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos podido llevar a cabo tus sueños. Perdónanos por las veces que no hemos colaborado con el reino. Y de ahora en adelante, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a ponerme en una ubicación donde yo pueda colaborar con tus sueños, donde yo pueda colaborar con tu reino, donde yo pueda, Señor, estar presente para que cuando tú necesites enviar a alguien, yo pueda decir, heme aquí, envíame a mí.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por sanidad, por cada cuerpo, Señor, que ha sido descuidado, por cada templo del Espíritu Santo que no ha entendido el depósito que tú has puesto en ellos. Y qué tan necesario, Señor, es ese cuerpo para que tu voluntad se ejecute en esta tierra. Que ausente del cuerpo, estamos ausentes de esta tierra. Que desde el momento que nos morimos, de aquí nos vamos. Y ya no podemos colaborarte. Señor, que podamos vivir una vida de colaboración contigo. Señor, que tú nos puedas llamar siervo, amigo, el hombre con el corazón que late conforme a mi voluntad, sierva más, como tú desees, Señor, pero que colaboremos contigo. Que podamos, Señor, ser miembros del reino de Dios en esta tierra. Usa nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Así sea. Si hay alguien que todavía no se ha puesto en la posición de ser hijo de Dios, ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas la siguiente oración conmigo. No vayas a caminar en este 2020 sin abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Y ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis faltas. Perdóname. Reconozco que te necesito. Reconozco que he andado distante de tu voluntad y de tu amor. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, y que nunca sea borrado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración, ahí donde usted está, yo quiero que usted levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien más? Porque quiero decirle algo de parte de Dios. Dios bendiga ya. Dios bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Miren, pasen adelante. Yo le quiero decir algo. Además que queremos regalarle algo también, pero yo le quiero decir algo de parte de Dios. No de parte mía, de parte de Dios. Y eso que le quiero decir, yo quiero que me lo proyecten en la pantalla, porque no soy yo que lo digo. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Ahí es, Juan 1, 12. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Miren, lo que ustedes acaban de hacer ahora mismo fue una oración para darle entrada a Jesús a su vida. Y Jesús dejó dicho que lo que hacen tales cosas, eso le va a pasar. Entonces yo no quiero decírselo yo quiero que ustedes escuchen lo que Jesús les dejó dicho. Que a partir de hoy, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios. Hoy te haces hijo de Dios. Hijo legítimo de Dios. Dios te bendiga, hija. Hija de Dios. Hija de Dios. Hijo de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la iglesia orando hacia ellos. En este momento, Dios mío, nos ponemos de acuerdo. Y tú fuiste que dijiste, Señor, que si dos o más se ponen de acuerdo. Y en este momento nos ponemos de acuerdo, Señor, para que tú prosperes estas vidas. Señor, sé tú esforzándolos. Sé tú bendiciéndolos, Señor. Padre, tú nos diste la autoridad.
Y tú fuiste quien dijiste que lo que se atase en la tierra será atado en los cielos. Padre, estas vidas han decidido atarse a Jesús. Que ninguna prueba, que ninguna adversidad, que ninguna artimaña del enemigo saque de sus mentes que hoy ellos pasaron a ser hijos legítimos tuyos. Y si son hijos tuyos, tú tienes cuidado de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, sean bendecidos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, poderoso Dios. Amén, poderoso Dios. Poderoso Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Voy a levantar su mano derecha. Dígale conmigo, Señor, 2020 será un año donde no se repetirá el descuido del 2019. En 2020, la oración será en mi vida radical y determinante, porque en la oración se desata el poder y la autoridad del nombre del Señor. Gracias, Padre. Oro por mí y por todo el pueblo de esta casa y que nos sigue a través de las redes. La oración no se apartará de nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo a toda familia. Estoy declarando que el 2020, Padre, en el nombre de Jesús, estoy anunciando que el 2020 lo caminaremos juntos, seguros, confiados, seguros, confiados, sabiendo que el que nos guardó en el 19, siendo medio flojo, en el 20 nos bendecirá siendo firmes, firmes. Bendigo tu firmeza, bendigo tu fe, bendigo tu vida en oración, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Wow. Oh, que en el 2020 se cumpla en ti lo que Dios quiso hacer en el 19. Por tu fidelidad, por tu entrega y por tu humillación. El que se humilla, Dios lo levanta. Y Dios te levanta. Y Dios me levanta en el 2020. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Wow, esta tarde a las 6 hay un culto glorioso aquí a las 6. Y mañana lunes, usted no se puede perder la noche del lunes a las 7 de la noche. Este año nos tiene una expectativa de gloria. Bendigo tu casa. Hermana, bendigo tu casa. Hermano, bendigo tu casa. Hermano, escúchame. Recibe la bendición de Dios. No temas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que Dios te bendiga. Y Dios bendiga tu semana. Gloria a Dios por todo el que ha venido hoy al pueblo de Dios. Gloria a Dios por todo el que está aquí hoy. Es una manera de decir al Señor, Señor, primer domingo aquí hasta el último del año aquí. La gloria es del Señor. Lo bendigo. Aleluya. Hasta esta noche a las 6. Mañana lunes a las 7. Bendigo su vida.
y bendigo su familia en el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Váyase con gozo, váyase agradecido, váyase celebrando al Señor. Yo estoy agradecido de Dios. Canta al Señor. Dale gloria a Dios. Este año será un año de triunfo. Wow, gloria a Dios. Santo, lo bendigo. Año de gloria. Créalo. Poder y autoridad por la oración. En el nombre de Jesús. Lo bendigo.